Hoy, 6 de noviembre, Univisión Noticias te trae el mejor análisis y más de nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales. Los estadounidenses se dirigieron a las urnas, decidiendo no solo entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, sino también el equilibrio del poder en el Congreso. Acompáñanos mientras transmitimos desde todo el país. En Euforia Podcast. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Donald Trump lo ha logrado otra vez. El republicano superó el umbral de los 270 votos del colegio electoral. Y en enero se convertirá en el presidente número 47 de nuestra nación. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Trump asegura el regreso a la Casa Blanca tras derrotar a su rival demócrata Kamala Harris con una sólida ventaja y logra consolidar su retorno histórico al poder. El presidente electo prometió sanar a la nación, proteger sus fronteras y ofrecer una economía fuerte y próspera. Comenzamos nuestra amplia cobertura de equipo de esta histórica elección. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es 6 de noviembre. Somos Carolina Sarasa, este servidor, yo soy Borja Voces. Gracias, como siempre, por permitirnos ser tu compañía a mediodía y más en un día tan importante como este. Y ese comenzamos el día de hoy con el tema del momento. A esta hora todo el país, y me atrevo a decir el mundo, está hablando de esta contundente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. El republicano, como seguramente ya han escuchado en casa, arrasó con creces a su rival demócrata Kamala Harris en el voto popular y también superó el número mágico tan anhelado, 270 votos del colegio electoral. Trump es la primera persona condenada por un delito grave en ser elegida presidente y durante los últimos meses de campaña fue víctima también, como saben, de 2 ataques en su contra. Trump y su partido tuvieron una apabullante victoria sobre los demócratas y no solo por lo que representa su regreso a la capital, a Washington, D.C., sino por el triunfo tanto de senadores como de representantes que le van a dar una nueva cara al Congreso. Pero sobre esto, sobre el balance de poder en el Congreso, hablaremos un poco más adelante. Ahora directamente nos conectamos y en vivo con Bianca Rodríguez. Ella es subdirectora de Comunicaciones Hispanas para la campaña de Trump Vance. Bianca, bienvenida a la edición digital. Conversábamos contigo hace una semana y nos imaginamos que ahora estás súper cansada, pero contenta. Y te pregunto directamente, desde la campaña se enfocaron muchísimo en nosotros, en los hispanos. Y siempre cada 4 años se dice lo mismo, que el voto latino pues hizo la diferencia, que el gigante dormido. ¿A qué crees tú que se debe este triunfo tan abrumador de parte de la gente que salió a votar por el expresidente? Bueno, tienes toda la razón. La gran parte o la razón por la cual el presidente ganó ayer fue gracias al voto hispano, gracias al voto afroamericano. Y la gente está cansada realmente, o sea, están cansados de los últimos 4 años, de las mentiras, de la retórica, la economía, más que nada es lo que nosotros llevamos hablando todo este tiempo y al final pues el fruto de nuestra labor ya se salió a resplandecerse ayer y es que este es el tema. Por más que intentaran, ¿sabes?, cambiar la dinámica o tratar de decir que era culpa del otro, realmente al final ese es el tema. Bianca, escuchamos que el presidente electo, y hay que llamarle así, el presidente electo Trump, utilizó esta expresión, promesas hechas, promesas cumplidas. Así que una de sus grandes promesas es llevar a cabo la mayor deportación de la historia del país. Ya hay detalles de cómo se va a producir definitivamente esta reforma migratoria que afectaría muchísimo esta deportación a nuestra comunidad. Bueno, lo más interesante es que nuestra misma comunidad latina está de acuerdo con la deportación masiva de millones de personas en el sentido de los que estén cometiendo crímenes o que estén presentes ilegalmente aquí. Así que sí, todos los detalles que ya ha demostrado el presidente Donald Trump son los mismos detalles que ya hemos hablado y hemos discutido y en lo que se va a cumplir. Al final del día nadie quiere trindar agua en las calles, nadie quiere al MSRP en sus comunidades y eso es lo que al final salió ganando ayer.
Ahora, Bianca, el tema también de los aranceles toma muchísimo tiempo y es parte este tema de lo migratorio, ¿no? Perdón, del tema también de lo económico. Te pregunto, ¿cuál sería el plan entonces para que la gente durante esos 100 días de gobierno inmediatamente vean ese alivio en el bolsillo, en el mercado, cuando ponen gasolina, Bianca? Y eso es algo que él va a estar hablando internamente, obviamente, con la transición del grupo y con el Congreso, cuando estén todos parados, ¿no? Así que en estos momentos no tengo mucho más detalles que ofrecer respecto a eso, porque pues nosotros apenas, ¿verdad? Solo han pasado algunas horas, pero sí, definitivamente ya hay un plan de transición que se va a estar tocando durante los próximos días. Y Bianca, definitivamente, como hablábamos, es una victoria apabullante. ¿Ustedes pensaban que iban a conseguir esta gran victoria? Porque yo creo que incluso dentro del propio Partido Republicano se hablaba mucho de esa ajustadísima victoria, pero tantos votos a favor, por ejemplo, en el voto popular, casi 5 millones de diferencia, de momento. Sí, eso simplemente deja, habla de lo que la gente ha deseado, y es que la gente deseaba un cambio. La gente también estaba cansada de la narrativa, de la victimización, de querer agrupar a todo el mundo en grupos pequeños, que es lo que está haciendo la campaña de Kamala Harris, diciendo a la gente que por culpa de tu raza, tu etnia o de tu origen, que eras una persona que estabas condenada a la miseria, y es que eso es totalmente falso, porque ahora las personas han tenido 2 récords con los cuales comparar, y si ese fuera el caso no hubiéramos tenido números récord de hispanos comprando viviendas por primera vez, bajando claro, y de pobreza. Así que la gente no, realmente simplemente eso, yo creo que el lema de todo es que estaba cansada de la retórica y la narrativa, y esto claramente fue un voto de castigo hacia Kamala Harris. Bianca Rodríguez, portavoz de la campaña de Trump, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades por vuestro triunfo. Muchas gracias. Buen día. Buen día. También para ti, Bianca, gracias. Ahora, otra mujer que también es su historia en las elecciones es la congresista Mónica de la Cruz, que se convirtió, Borja, en la primera latina y también primera republicana que representa su distrito número 15 de Texas en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Mónica es una defensora de la seguridad fronteriza, de una economía que funcione para las familias estadounidenses y de la mejora del acceso a la sanidad para los tejanos del sur. Congresista, bienvenida aquí a la edición digital. Gracias por estar con nosotros. Me encantaría hacerle la primera pregunta esta. ¿Cuál sería su desempeño en esas zonas rurales del estado, principalmente las que se encuentran cerca de la frontera? Pues mire, aquí en el sur de Texas lo que nos preocupa es para la frontera. Nosotros queremos una frontera segura, queremos una economía fuerte, y por eso votamos por presidente Trump, porque queremos un cambio, no queremos el locura que tenemos bajo Biden y Harris. Ahora le pregunto lo siguiente. El presidente electo promete deportaciones masivas comenzando con el día 1 de su campaña, al igual que también se habla de eliminar el derecho a la ciudadanía de los hijos de indocumentados. Usted es hispana, es congresista, es republicana. Si llegara a sus manos una propuesta de tal forma, escrita de tal forma, ¿cómo sería su voto? Pues el presidente Trump ya ha dicho que va a empezar y enfocarse en los criminales, en los carteles, en los asesinos. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Mire, toda la gente quieren orden en la frontera, quieren comunidades seguras, no queremos toda la locura que hemos tenido bajo el presidente Biden y Harris. Nosotros queremos que empezamos con los crímenes, y ahí es donde el presidente se va a enfocar. Y representante, me gustaría también explicarle cuál es ese plan, al parecer mágico, parece ser, para poder, por ejemplo, bajar los precios de la gasolina, los precios de los productos en el supermercado. ¿Cuál sería esa estrategia que está pensando en plantear el actual presidente, el presidente electo? Sí, ahorita bajo presidente Biden y Harris,
Todo está carísimo. Está cara la comida, la gasolina, todo está carísimo. Ahorita estamos trabajando en proyectos de ley para bajar el costo de los mandados, de la gasolina. Y cuando empezamos con Trump en enero, es cuando también nos vamos a enfocar en esa área para bajar los precios para las familias. Pues congresista, mucha suerte para usted. Qué bueno que se conectó aquí con la edición digital. Y bueno, lo cierto es que nos encanta también saber que estamos viendo más mujeres y más latinos que serán parte de este Capitolio de los Estados Unidos. Para usted, felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, justamente hablando de rostros como el de la congresista, eso es importante. Estamos hablando de ese poder latino que poco a poco todavía faltan contiendas por llamar. ¿Van a estar ocupando el Senado o van a estar ocupando la Cámara Baja? Aquí en la edición digital tenemos para ustedes nombres que seguramente conocemos a nivel nacional. Por ejemplo, me gustaría arrancar en el estado de Nueva York. El congresista Adriano Espaillat es un miembro bastante influyente de la Cámara. Fue elegido ya hace 8 años y mantiene su escaño por el distrito número 13. Tenemos más caras latinas, más personas que también han marcado la diferencia en nuestra comunidad. Por ejemplo, Jesús Chuy García, del estado de Illinois. Él nació en Durango, en México. Básicamente ha sido una voz durante mucho tiempo por la clase trabajadora. Fue elegido después del retiro del congresista Luis Gutiérrez. Directamente al sur del país nos vamos al estado de la Florida con la congresista republicana, que también fue periodista, María Elvira Salazar. Representa una población de casi el 80% de hispanos en su distrito. Ha sido una voz fuerte contra el socialismo y también con el tema del aborto, elegido en el año 2020. Ella mantiene su escaño de una forma abrumadora. También en Texas tenemos más hispanos, muy conocido él también, el congresista Joaquín Castro. Ya es su 6º mandato en la Cámara Baja. Él nació en Estados Unidos, San Antonio, Texas, de una familia, de una abuelita mexicana. Él y su hermano han creado bastante historia con la política, pero él se ha ido más a nivel federal. También directamente vamos a Arizona, quien ha luchado muchísimo por la comunidad hispana, ha sido él, el congresista Raúl Grijalva. Ha luchado también fuerte por el tema del control de armas, especialmente después de la matanza ocurrida en Uvalde. Y una contienda muy esperada de esta noche, de la noche de ayer, fue del republicano colombiano Bernie Moreno, que ocupa ahora el escaño que dejó vacante en el Senado por Ohio, J.D. Vance, al lanzarse a la vicepresidencia. Para darles una idea, la campaña de Moreno costó aproximadamente $400 millones. Estamos hablando de la campaña más costosa en la historia del Senado de los Estados Unidos. Así que bueno, son nombres hispanos, Borja, apellidos hispanos, caras hispanas que estaremos viendo durante los próximos 2 o 6 años en ambas cámaras. Y lo bueno es que Bernie Moreno se convierte en el primer colombiano en llegar al Senado, así que felicidades también. Y miren, quienes se levantaron hoy bastante desanimados son los millones de votantes demócratas, esto tras la derrota de su candidata, Kamala Harris, frente a Donald Trump. La vicepresidenta ha perdido el intento de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Harris aún no se pronuncia, pero se espera que se comunique más tarde con Trump para reconocer formalmente la elección y dice que estaría trabajando en un discurso de concesión que se espera pronuncie esta misma tarde. Concretamente, dicen a las 4 de la tarde, hora del este. La derrota de Kamala sugiere una combinación de distintos factores, entre ellos la crisis migratoria en la frontera sur y las preocupaciones de muchos estadounidenses que vienen luchando arduamente contra la inflación. ¿Lo podrá solucionar Trump? 4 años tendrá para poder hacerlo. Y todavía apenas ni siquiera comienza. Pero bueno, ya es una realidad. El Congreso tendrá una transformación. Entérate aquí en la edición digital cómo va a quedar ese balance de poder para ese nuevo gobierno. Y además, Donald Trump prometió que de ganar la presidencia, su enfoque en migración sería mucho más estricto y restrictivo. Bueno, se lo vamos a preguntar a un abogado. ¿Puede realmente realizar la mayor deportación de la historia? La respuesta después de la pausa. Volvemos. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
Y seguimos con más de este programa especial de la edición digital, analizando los resultados de los comicios que han devuelto a la Casa Blanca al ya presidente electo Donald Trump. Pero, ¿cómo quedaría el Congreso de nuestro país? ¿Cuál es el balance de poder? Bueno, pues te llevamos hasta allá. Y comenzamos con la Cámara Alta. Miren nada más la configuración actual. En este momento, y a juzgar por estos datos, el titular sería el siguiente: los republicanos retoman el control del Senado por primera vez en 4 años con una amplia victoria. 52 asientos para los republicanos, 41 para los demócratas. Ahora, quiero que se fijen en la silla de color verde. Esa corresponde a Bernie Sanders, senador de Vermont, que normalmente vota con los demócratas. Pero ahora, y esto es interesante, quedan 6 asientos libres que solo harían más que apuntalar la mayoría que desde ya están gozando los republicanos. Ahora bien, nos vamos a ir del Senado a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes. Aquí hay un poquito más de incertidumbre y yo les diría que este podría ser el único rayito de esperanza que pueden encontrar a esta hora los demócratas. Como saben, aquí se renovaba el 100% y el Partido Republicano también, tendencia ganadora. 197 republicanos, 177 para el Partido Demócrata. Pero, ojo, ese número mágico es 218, con lo cual hay muchos votos por contar y definir para tener un resultado concreto sobre el balance de poder en nuestro país. Seguimos con más de la edición digital. Gracias, Borja, una excelente explicación, y es que también uno de los temas más importantes para lo que será esta presidencia de Donald Trump es el tema migratorio. Durante la campaña, el republicano prometió varios puntos, algunos preocupantes. Escuchemos. Implementaría lo que llama la deportación más grande en la historia del país para expulsar a miles y miles de migrantes que han llegado a través de programas de la administración del gobierno Biden. También promete reactivar políticas de su primer gobierno, como por ejemplo permanecer en México para que la gente que siga llegando pidiendo asilo espere en ese país por su cita. También ha planteado eliminar el derecho a la ciudadanía para hijos de migrantes indocumentados que sean nacidos en los Estados Unidos. Y precisamente para hablar de ese tema nos acompaña en vivo el abogado de inmigración Ángel Leal. Abogado, gracias por estar con nosotros. Ya hemos escuchado esos 3 puntos que para muchos, sobre todo para la comunidad indocumentada, es preocupante. La pregunta es esta: ¿qué tan viable es que el presidente electo Trump pueda cumplir con esas políticas migratorias? Muy viable. Es un cambio sísmico en la política inmigratoria de los Estados Unidos. No es para embullar el pánico, ni mucho menos, pero es el momento de prepararse, porque entre otras cosas podemos esperar la eliminación de la aplicación móvil CBP One, podemos esperar la eliminación de la protección de estatus temporal, el TPS para muchas comunidades. Los soñadores, los portadores de DACA corren peligro también, la ciudad de santuario, en fin, es todo un asalto a la inmigración en este país, tanto para las personas que permanecen indocumentadas como los que pretenden venir inclusive de forma legal. Y justamente veíamos imágenes a esta hora, abogado, de estas caravanas de migrantes. Sabemos que en este momento son por lo menos 2 caravanas que vienen camino a Estados Unidos. Una de ellas trae aproximadamente 20,000 personas. ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, ¿deberían llegar antes de que tome posesión el expresidente Trump? ¿Qué haría entonces el presidente Biden al respecto? Le quedan todavía 2 meses. En realidad ya hay regulaciones que existen. Una tiene que ver con aquellas personas que tratan de evadir vías legales de entrar al país, otra tiene que ver con asegurar la frontera. El caso es que si pretenden entrar de forma ilegal al país, van a quedar descalificados para pedir asilo y probablemente van a enfrentar deportaciones expeditas. Aquellos que se presentan legalmente con una cita previa a través de la aplicación móvil CBP One, pues tal vez tengan la oportunidad de presentar sus casos en una corte de inmigración. Pero si intentan entrar ilegalmente, van a enfrentar deportación. Abogado, otra pregunta también a esta hora que nos hacemos. A nivel constitucional, ¿es posible eliminar el derecho a la ciudadanía para hijos de inmigrantes sin documentos? Lo veo sumamente difícil. La 14ª enmienda protege este derecho a la ciudadanía para aquellas personas que hayan nacido en los Estados Unidos de América. Si hay un argumento legal, no creo que vaya a prosperar. Pueden intentarlo, pero creo que eso es un derecho constitucional que gozamos aquellos de nosotros que hayamos nacido en este gran país. Abogado, como siempre, a todas aquellas personas que ven la edición digital, que hablen directamente con un abogado, porque posiblemente hay un camino para legalizarse en ese país y no lo saben. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, abogado. Gracias. Gracias.
Y al regresar, venta legal de marihuana, derecho al aborto. Bueno, el pueblo votó sobre estas controversiales enmiendas, pero ¿ya son legales en tu estado? Te vamos a contar quiénes y dónde las aprobaron. Con esto y más, regresamos en esta edición especial, aquí en tu edición digital. Volvemos. Y seguimos en vivo aquí en tu edición digital. Más de 140 iniciativas populares se sometieron a votación en 41 estados del país. Estas consultas masivas abordaron temas muy, pero que muy diversos, Carito. Y Borja, hubo dos en que las campañas presidenciales hicieron básicamente muchísimo hincapié, las enmiendas sobre el aborto y también el tema de la marihuana para legalizarla. Los estados que votaron a favor del aborto fueron Arizona, también hablamos de Missouri, Nevada, Montana, Colorado, Nueva York y Maryland. Y ahora los estados que votaron contra el aborto, Florida, Nebraska y Dakota del Sur. Por su lado, en otro tema también muy comentado fue la legalización de la marihuana, es decir, a nivel recreativo. También fue sometido a votación. Bueno, aproximadamente la mitad de los estados actualmente permiten comprar marihuana recreativa y una docena más permite la marihuana medicinal. Pero vamos a ver qué estados dijeron sí a la legalización recreativa de la marihuana. Vamos con Arkansas, Maryland, Missouri, y los estados en contra fueron Florida y Massachusetts, y esto es importante, a pesar de que sacaron una mayoría de votos, 55.9 y 56.9 respectivamente, no alcanzó a llegar al 60% que se necesitaba para poder legalizarla. Y también hablando de otro ganador no oficial, es un dato impresionante. En cuestión de horas, el patrimonio neto del magnate Elon Musk subió más de 12.000 millones de dólares tras la victoria del expresidente Trump. Las acciones de Tesla se dispararon más de un 12% y siguen subiendo, sin duda, una recuperación acelerada de los 119 millones que Musk donó a la campaña de ahora el presidente electo. Todos ustedes, qué bueno que están aquí con la edición digital. Gracias. Gracias por la confianza. Hasta mañana. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
Chao.